A continuación, se le concede el uso de la palabra a la senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo a que, por medio de la Secretaría de Desarrollo Social, dé respuesta a planteamientos hechos desde esta soberanía y al Coneval a informar sobre mecanismos específicos de resultados de la cruzada contra el hambre. En el uso de la palabra, señora senadora. Con su permiso, señor presidente. Por razones varias, es común que se generen serias expectativas cuando un gobierno anuncia la puesta en marcha de un programa cuyo inobjetable propósito es al menos reducir a niveles sostenibles o de plano eliminar el hambre de millones de personas. Se sobreentiende que hay personas que padecen hambre y desnutrición debido a múltiples y complejos componentes, de manera que deben tenerse en cuenta todos para resolver el problema, que de otra manera el fenómeno persistiría. Obviamente, el factor principal es la pobreza y la indigencia, resultado de la exclusión, la inequidad y la desigualdad social, generada a su vez por la falta de empleo, la precariedad de ingresos salariales y derechos laborales, escaso o nulo acceso a la capacitación y a los servicios de educación, salud, agua potable, electrificación, transporte, insumos agrícolas y financiamiento para el desarrollo económico del sector social, entre otros. Mientras no se asuma una solución integral, persistirá el círculo vicioso que propicia la exclusión social y por lo tanto la pobreza y la indigencia. Este ha sido el caso de la denominada política de desarrollo social, impulsada en México desde finales de la década de los años 80 del siglo XX, a partir del Programa Nacional de Solidaridad PRONASOL, tal y como queda registrado en las estadísticas presentadas por la CEPAL en el documento Panorama Social de América Latina 2012. Así resulta verdaderamente lacerante y patético que en los últimos años en México hayan crecido la pobreza y la indigencia, tanto en términos relativos como absolutos, principalmente como resultado de la participación y la precarización de las condiciones de vida y de trabajo que se expresa en las adversidades siguientes. 1. La pérdida de prestaciones. 2. El aumento de las jornadas de trabajo. 3. La disminución del salario real. 4. La promoción de empleos precarios. En 1993, 3 mexicanos figuraban entre los más acaudalados del mundo y poseían el equivalente al 1.98% del PIB del mismo. Para el 2011, 11 millonarios mexicanos concentran en propiedad el 15.23% del PIB del 2010. En tan solo un año lograron incrementar sus fortunas un 38.5% y el salario mínimo nominal aumentó solo el 4.1%, es decir, únicamente 2 pesos. Para efectos comparativos, la fortuna de estos 11 mexicanos de 129.700 millones de dólares es equivalente al ingreso anual del 50% de los habitantes de este país, que se ubican de la mitad hacia abajo en la escala de la distribución del ingreso. Es importante tener claro que la fórmula general de desarrollo económico del actual gobierno representa la continuidad de la estrategia que a partir de los años 80 del siglo XX frenó la vocación del estado de bienestar, dando paso a una administración de vocación gerencial que opera y administra los intereses de los poderes fácticos globales y de sus socios nacionales, a sabiendas de que se propicia
el deterioro social progresivo de la mayoría de los mexicanos, razón por la cual, y presionados por organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, concibieron primero el Pronasol y luego Progresa, después el de Oportunidades y ahora la Cruzada contra el hambre, desde una visión asistencialista que además propicia la corrupción y el uso político electoral. Un seguimiento histórico de los resultados sexenio tras sexenio indica claramente que ninguno de estos programas ha cumplido realmente con su cometido, tal y como lo aclaran las cifras comparativas de la CEPAL, porque existe una abierta contradicción entre los propósitos de la estrategia económica y las necesidades del bienestar humano y social, de manera que la política macroeconómica genera pobreza y la de desarrollo social aplica remedios efímeros para que el paciente no se salga del control. El problema es que la estrategia del actual gobierno no se reduce a dar continuidad a ese Estado sometido a los intereses mercantiles de los poderes fácticos, sino que pretende escalarlo a una mayor altura, a través de reformas como la laboral, que precariza el empleo, la hacendaria y fiscal, que es regresiva, tanto tributaria como distributivamente, o la energética, que pretende fortalecer el control del sector privado, privilegiadamente el extranjero en el proceso de extracción, producción y comercialización de hidrocarburos, de manera que sus beneficios sustanciales, o sea, las ganancias, serán aprovechadas en los países de donde es originario el capital de inversión. Así, el programa de combate al hambre no es otra cosa que la nueva aspirina que no curará el mal de un paciente que, como está demostrado, cada día empeora su estado de salud. La clave principal para entender el carácter asistencialista y filantrópico de la cruzada contra el hambre es que la estrategia económica está orientada a satisfacer la demanda por la vía del poder de la compra y no las necesidades esenciales de los mexicanos. Y ello se revela claramente con las siguientes estadísticas que completan las anteriormente citadas: salarios no remunerados y condiciones precarias de trabajo. El 80% de las familias sobreviven con un salario precario. 5 millones de empleados ganan cuando mucho un salario mínimo. 16.4 millones gana como máximo 2 salarios mínimos. Y 20 millones de personas no pueden adquirir una canasta básica alimentaria, cuyo costo es de 175 pesos diarios. En 9.8 millones de hogares, al menos un miembro labora en el sector informal. Desde 1987 el crecimiento del salario mínimo ha sido realmente negativo, cada vez alcanza para menos, porque se considera que el incremento salarial es inflacionario, de forma que los aumentos autorizados siempre están por debajo del incremento en los precios. Un peso de salario mínimo hoy compra lo que 27 centavos se adquirían en 1980. Y quien gana un salario mínimo tiene que trabajar 22.5 horas para adquirir una canasta básica alimentaria recomendable, cuando en 1983 solo se requería trabajar 4.5 horas. Ello da la idea de lo reducido que puede ser el mercado interno para permitir a las empresas crecer y generar empleos. Así pues, aun suponiendo que de alguna manera llegaran real y constantemente alimentos nutritivos a una franja importante de la población, cosa que está por verse, lo cierto es que la estrategia no está orientada a resolver los problemas que generan la pobreza y la indigencia, origen del problema. Por cuanto se refiere al programa en sí, de acuerdo con algunos especialistas, existen cuando menos las siguientes preguntas que necesitan ser respuestas. Número 1.
Las experiencias internacionales muestran que cuando se impulsa un programa para la reducción o eliminación del hambre, el gobierno destina una partida especial del presupuesto federal. El artículo 40 transitorio del decreto indica claramente que no habrá recursos adicionales para esta importante iniciativa. ¿Se tiene pensado una partida presupuestal especial en el futuro? O me pregunto de dónde se sacarán realmente esos recursos para cubrir esta importante tarea. 2. Hay insuficiencias en el diseño del programa. Existen municipios con mayor incidencia de pobreza que los previstos en el decreto. ¿A qué se debe que algunos municipios relevantes quedaron fuera en el anexo A del decreto? Las bases de datos de Coneval muestran claramente que hay mayor incidencia de pobreza en ciertas regiones del país, aquí excluidas. 3. A pesar de que prevé la participación de estados y municipios, el decreto establece en el anexo B únicamente los programas federales involucrados, sin establecer los mecanismos por medio de los cuales los gobiernos estatales y municipales tendrán una participación relevante. ¿Cómo se resolverá esta cuestión? 4. Señora senadora, informo que su tiempo ha concluido. Sí, ya estoy por terminar, señor presidente. La estrategia productiva para superar la pobreza de millones de mexicanos no queda claro en el decreto. ¿Cómo se logrará que los que se encuentran en pobreza alimentaria se incorporen al desarrollo a través del aparato productivo? ¿Habrá créditos adicionales para la producción de alimentos? En fin, existen otras preguntas que nos hacemos y que aquí dejo clara en este documento, y como punto de acuerdo único, el Senado de la República exhorta de manera respetuosa al titular del Poder Ejecutivo Federal para que por medio de la Secretaría de Desarrollo Social dé respuesta a las dudas anteriormente planteadas, y al Coneval a informar si tiene prevista una estrategia para medir los resultados específicos de este programa, dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senadora Lorena Cuellar Cisneros. Túrnese este punto de acuerdo a la Comisión de Desarrollo.